Bueno, yo soy Juan Escalona, esta es mi compañera Noelia Olmedilla. Venimos de FOIN, una empresa de formación para el empleo. Y bueno, ya os contaremos un poquito más, pero nada, simplemente presentarme. Soy miembro del equipo de proyectos europeos, entonces trabajamos con proyectos europeos de innovación, sobre todo en temas pedagógicos, de formación y de desarrollo de competencias, emprendimiento, etc. Noelia, si quieres presentarte. Bueno, sí, yo soy Noelia. Esto me ha pillado de sorpresa porque pensaba que se iba a conectar de repente más gente, pero no sabía que seguía el hilo. Bueno, nosotros estamos trabajando, como os ha dicho Juan, ahora voy a poner la presentación y para que conozcáis un poquito más, pero estamos trabajando en proyectos europeos que muchas veces no son muy conocidos, porque hay un gran desconocimiento en España y en Castilla-La Mancha más sobre los temas europeos, ¿no? Que al final estamos en globalización para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, antes de seguir, dejarme que presente la... A ver, que no encuentro cómo compartir. Abajo, en compartir pantalla. Así. Vale. Vale, se está viendo, ¿no? Correcto, sí. Perfecto. Bueno, nuestro título era Emprender o no emprender, this is the question, porque nos parecía lo más correcto a la hora de hablar un poco de lo que hacemos. Como veis, lo hemos titulado Proyectos Europeos para mejorar las competencias de los emprendedores, que va muy al hilo de lo que estaba contando Teresa. Entonces, bueno, hemos calculado un poquillo la agenda, ¿vale? Que va a ser el perfil del emprendedor para descubrir si encajamos o no con pues, lo que sería un emprendedor estándar y cómo mejorar las competencias. Y para esto hemos traído 3 proyectos que estamos o que hemos terminado de desarrollar o que están en desarrollo. El Profil Pass, que ahora os contaremos qué es para descubrir las competencias de los emprendedores y el proyecto se llama Discover. El Forti Challenge es una aplicación para móvil, igualmente para el autodiagnóstico y entrenamiento en competencias, ¿no?, de emprendimiento. Y hemos traído un último proyecto que se llama Access Enterprise, que es para el emprendimiento inclusivo y el papel que tiene el orientador o el coach en pues en este emprendimiento, ¿no?, con personas que normalmente están fuera de lo que sería el estándar, ¿no?, de emprendedores. Si quieres, Juan, presenta un poquillo la empresa. Sí, bueno, pues Defoin, que es la empresa de desarrollo para la formación e integración, nace en 2009 con la idea de promocionar la formación para el empleo de trabajadores ocupados y desempleados. Entonces nosotros trabajamos con ambos grupos objetivos. Entonces nosotros tenemos un centro de formación con 80 formadores con experiencia en diseño, implementación, desarrollo y evaluación de programas de formación, tanto a nivel nacional para el sistema público de empleo como a nivel autonómico para los distintos sistemas autonómicos de empleo. Que en Castilla-La Mancha también tenemos mucha implantación. Si os interesa podéis mirar en la página web porque tenemos bastantes cursos en Castilla-La Mancha. Es más, tenemos 4 delegaciones bastante fuertes y Castilla-La Mancha es una de ellas. Entonces, aparte de nuestros propios cursos propios, nosotros ofrecemos nuestros servicios de consultoría a una red de 150 centros de formación en España. Entonces, nosotros les apoyamos en el desarrollo de estos planes de formación, entonces les apoyamos en el desarrollo de la solicitud de subvención, les apoyamos en la implementación, en los materiales pedagógicos, en la justificación. Y entonces nosotros aproximadamente al año ofrecemos directa o indirectamente actividades de formación para 30.000 personas, tanto desempleadas como ocupadas. Aparte de este trabajo que se llevaba haciendo desde 2009, en 2014 empezó a haber en el equipo una curiosidad sobre cómo se estaba trabajando también en el extranjero, cómo se estaba enfocando la formación para el empleo en otros países de Europa. Y empiezan a participar en proyectos europeos.
Entonces empiezan a participar, nada, solo con 2 proyectitos, y empiezan a ver cómo estos proyectos tienen un gran impacto en las actividades que luego se hacen en el día a día en las actividades formativas. Y que bebía mucho y que se estaba aprendiendo mucho de otros países europeos y que también estábamos siendo capaces de compartir este conocimiento que teníamos nosotros con tantos alumnos y con tantos cursos que estábamos realizando. Entonces, hasta el día de hoy hemos gestionado 50 proyectos europeos. Cada proyecto europeo tiene una duración aproximada de 2 años y actualmente nosotros gestionamos en el departamento 22 proyectos europeos del programa Erasmus Plus y estamos a la espera de más resultados de últimas solicitudes de nuevas convocatorias. Entonces, nosotros a nivel europeo trabajamos con 200 organizaciones. Entonces, trabajamos con estas organizaciones que son de todos los países de la Unión Europea, tanto de los pequeños como Alemania, Francia, con los más pequeños, con Letonia, con Estonia, con países muchísimo más pequeños. Y además trabajamos con entidades de todo tipo, lo que nos permite que las prácticas o buenas prácticas que estamos creando se puedan adaptar y tengan en consideración unas necesidades muy diversas y muy amplias. Entonces, nosotros trabajamos con centros universitarios, por ejemplo, trabajamos con asociaciones sin ánimo de lucro, con ONGs, con otras empresas de formación y centros formativos, con centros de educación secundaria y formación profesional. Y entonces, con todos estos socios, nosotros creamos o trabajamos con un tipo de proyectos que se enmarcan dentro del programa Erasmus Plus. El programa Erasmus Plus es el programa que a todos os suena y todos conocéis, que es el programa de las becas Erasmus, pero aparte de las becas Erasmus, que es una parte muy grande y muy importante, que no solo hay en la universidad, sino también en la FP, tiene una parte de innovación, una parte de desarrollo de metodologías innovativas y de compartir buenas prácticas. Mientras que un proyecto Erasmus dura 4 meses o 8 meses de un estudiante que va a otro país a estudiar, estos proyectos tienen una duración de entre 1 y 3 años y sirven para desarrollar, compartir y transferir las mejores prácticas que se están realizando en los países de la Unión Europea en educación, formación y juventud. Entonces, tienen como objetivo el de desarrollar el campo educativo y formativo que está ahora de desarrollarlo y llevarlo más adelante. Entonces, en eso estamos. Entonces, aquí tenemos unas pequeñas pinceladas de qué forma o cómo solicitar un proyecto europeo. Sabéis que los fondos europeos están al llegar, aparte de los fondos extraordinarios por la pandemia, que son una cantidad ingente de dinero, sobre todo para modernización, energías renovables, tecnológica, digitalización, etc. A finales del año pasado también se aprobó el presupuesto de la Unión Europea. No sé si os suena que Polonia y Hungría estaban bloqueando el presupuesto de la Unión. Bueno, que hubo mucho jaleo, estuvo bastante tiempo en las noticias. Entonces, este presupuesto para la Unión Europea es un presupuesto para los próximos 6 años, 2021-2027, para ese periodo. Entonces, es un presupuesto plurianual que tiene como distintivo, es el mayor presupuesto en la historia de la Unión Europea, que además ese presupuesto es todavía mayor porque uno de los grandes socios de la Unión Europea, que es el Reino Unido, se ha ido. Entonces, hay un mayor presupuesto que además está más repartido porque hay menos bocas o menos países entre que repartirlos. Y el Reino Unido, como decía, es muy grande. Reino Unido en estudiantes Erasmus a España venían 10.000, pues esos 10.000, por ejemplo, en Erasmus Plus se reparten entre el resto de países de la Unión Europea. Entonces, hay muchísima financiación a nivel europeo y va a haber más en los próximos años. Y además, en España no se gastan todos los fondos europeos que hay actualmente. España todos los años tiene que devolver una cantidad bastante grande de dinero proveniente de Europa porque no se está gastando esos fondos.
Entonces es una buena forma de conseguir modernizar vuestro negocio o incluso empezarlo. Hay ayudas para pequeñas y medianas empresas a través del programa COSME. Si tenéis interés en proyectos de carácter social, por ejemplo, nosotros hasta hace poquito estábamos trabajando en una convocatoria para el Fondo de Migraciones y Refugiados, creando unos proyectos formativos para personas migrantes. Entonces, hay un montón de fondos muy diversos que seguramente alguno responda a vuestras necesidades financieras o a vuestras necesidades específicas. Por poneros un ejemplo, ahora os vamos a hablar de estos proyectos enfocados a emprendimiento, pero ya hace unos años trabajé con el Centro del Calzado de Arnedo en La Rioja y con varias empresas de calzado, con una universidad de Rumanía y con otros socios europeos, para modernizar la producción y uso de herramientas textiles que fuesen respetuosos con el medio ambiente. Entonces hicimos un proyecto europeo con empresas del calzado para modernizar este sector. Entonces, como veis, para cualquier ámbito puede ser interesante. Entonces, para crear un proyecto europeo, lo primero que se necesita es localizar, bueno, ser una entidad sería lo primero que se necesita. Entonces, todas las entidades pueden participar en diferentes tipos de proyectos europeos. Hay proyectos específicos para centros educativos, hay proyectos específicos para empresas y hay proyectos europeos que valen para todo tipo de personas jurídicas. Es importante la consideración de persona jurídica. Para personas físicas apenas hay ayudas directas por parte de los fondos europeos. Son sobre todo enfocados a entidades jurídicas, personas jurídicas. Entonces, lo primero que se necesita es una entidad, ser una entidad. A continuación, buscar socios. Socios europeos. Se pueden buscar socios de países miembros de la Unión Europea y en determinados programas y en determinadas acciones específicas, otros países distintos. Por ejemplo, en el país Euromed del Mediterráneo se puede contar con países del norte de África también o Turquía. En el programa Erasmus+, por ejemplo, Turquía, Noruega o Suiza, que no son de la Unión Europea, también pueden participar. Sin embargo, en otros no. Entonces, los países de la Unión Europea pueden participar en todos los proyectos generales de la Unión Europea y adicionalmente en algunos específicos otros países externos. Entonces, la mayoría de proyectos europeos tienen que ver con la colaboración con entidades de otros países. Estos son los proyectos europeos que no los fondos europeos del coronavirus. Los fondos europeos del coronavirus son transferencias directas al Estado que son de aplicación directa. Entonces, esos serían directamente aplicados en España. No se necesitaría colaboración. Pero vamos a hablar de proyectos europeos porque es además algo que tiene más sostenibilidad, porque los fondos europeos son una cosa puntual que va a ocurrir estos próximos años, pero los proyectos europeos llevan ocurriendo desde los últimos 30 años. Ahora se habla mucho de los bebés Erasmus, por ejemplo, que son los bebés nacidos por los primeros Erasmus que se fueron hace 30 años, y va a seguir habiendo proyectos europeos durante muchos años. Entonces, estamos hablando de esto más concretamente. Entonces, una vez que tenemos nuestra entidad y nuestros socios europeos, como somos comentado, nosotros tenemos socios de todo tipo y repartidos en toda Europa, hay que buscar la convocatoria que se adecue a nuestras necesidades o a nuestro tipo de entidad o al tipo de proyecto que queramos hacer. Entonces, a lo largo de todo el año, se van abriendo diferentes tipos de convocatorias. Y hay que distinguir entre dos tipos de convocatorias. Hay convocatorias que son regulares, por ejemplo, en programas como Erasmus+, hay 3 convocatorias al año en algunas ramas, en otras hay 2, pero suelen ser todos los años en las mismas fechas. Siempre hay una en marzo o febrero-marzo, otra en abril y otra en septiembre. Ahora, con el nuevo programa y con el nuevo plan plurinacional va a haber 2 convocatorias, una en junio más o menos, mayo-junio, y otra después del verano. Y eso es todos los años. Pero aparte de eso hay convocatorias especiales. Es decir, convocatorias que responden a necesidades específicas de ese momento de la Unión Europea. Por ejemplo, cuando estalló el conflicto en Siria, hubo una gran ola de migración hacia Europa. Entonces se crearon convocatorias específicas dentro de todos los programas europeos para responder a esas necesidades. Otro ejemplo, en octubre, con la crisis del coronavirus, se abrió una convocatoria específica en Erasmus+,
aparte de la que ya había de octubre general, otra específica que era para responder al coronavirus en 2 ámbitos. En un ámbito, en el de la educación, digitalización de la educación, y en otro ámbito que era el de la cultura, porque son las empresas o unas de las empresas que más fuerte habían sufrido la pandemia. Entonces, hay convocatorias que son específicas y que también hay que estar un poquito al loro de estas convocatorias para ver qué se adecua a nosotros. Una vez que tenemos la convocatoria hay que escribir el proyecto. Entonces, el proyecto, lo que se recomienda es crear un proyecto conjunto con los socios que ya tienes localizados. Se necesita de esos socios que uno sea el coordinador, es decir, el que pida la subvención, y se redacta una propuesta de subvención, una solicitud de subvención, que suelen ser bastante extensas y bastante específicas, entonces requieren bastante trabajo. No esperéis poneros la última noche a escribirla porque os va a torturar la mente. Entonces se prepara la subvención y una vez se ha presentado, suelen tardar 1 mes, 2 meses en condiciones normales, a veces tardan un poquito más. Si se aprueba el proyecto, se desarrolla. En el caso de los proyectos de Erasmus+, de innovación o de buenas prácticas como los que vamos a presentar, tienen una duración de entre 1 y 3 años, aunque la mayoría de ellos son de 2 años, que es una duración media que permite desarrollar el proyecto con tiempo, pero sin tampoco estirarlo mucho en el tiempo. Entonces, 2 años es una medida muy estandarizada de longitud de proyectos. De todas formas, cada convocatoria tiene sus requisitos específicos. Igual una convocatoria te dice máximo 18 meses para realizar el proyecto. Entonces, eso depende. Pero los proyectos que nosotros vamos a presentar, los 3 son todos de 2 años. De la siguiente. Vale, te dejo a ti, Noelia. Vale, ya que estamos en emprendimiento y teníamos que hablar de emprendimiento, os voy a proponer que os metáis en este QR o si no, voy a dejar el enlace en el chat para que podamos trabajar esto de una forma un poquito más dinámica, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla porque no me funciona irme a la otra sin dejar de compartir, tecnología del directo. Y me voy a meter en Mentimeter, no sé si lo conocéis o no, pero bueno, os hemos puesto varias herramientas por si tenéis que hacer alguna presentación online, que nosotros, gracias al coronavirus, estamos pues desde marzo haciéndolo. Ya hemos ganado muchas herramientas, ¿no? En este sentido, porque ya todo lo que nos tocaba viajar, pues lo hemos tenido que hacer online. Entonces, ya sabemos también que estas presentaciones, cuando uno solo habla, es muy aburrido. Entonces, vamos a participar. A ver, se lo puedo pasar. Dame un segundito porque ahora no quiere. Ya he pasado yo el link en el chat, ¿vale? Vale, genial. Pues muchas gracias. Entonces os voy a pedir que vayáis contestando. Vale, sí, ya lo ha pasado aquí Juan. Para que podamos verlo en directo. Entonces, hemos puesto emprender o no emprender, this is the question. ¿Qué os pedimos aquí? Os pedimos que nos contéis herramientas que tenéis o que necesitáis para poder emprender. Antes Teresa ha dado muchas pistas porque ha dicho varias de las competencias que necesita un emprendedor. Por lo tanto, aquí queremos que participéis con nosotros, los que no estén dormidos, que sé que hay mucha gente aquí conectada, para que podamos rellenar esto y ver si los proyectos que estamos trabajando, se adecúan con, bueno, pues con lo que se trabaja en España. Porque no olvidemos que al final nosotros estamos trabajando a nivel europeo y muchas veces pues la conciencia europea y lo que tenemos en España no funciona. Entonces aquí tenemos las primeras, que es liderazgo y plan de negocios. Sí, son 2 competencias que necesitamos para ser emprendedores. Doy un minutito y si no cambio porque se nos va el tiempo. Esto es una locura. ¿Vale? Validación de ideas, organización, mentoría, un ordenador, imprescindible en los tiempos que estamos. Vocación, bueno, vocación yo la pondría entre paréntesis,
porque a veces tienes que emprender y no es tu vocación, es que no te queda más remedio. El Office, no sé si vamos por herramientas o vamos porque necesitamos una oficina, porque como nosotros ya hablamos en bilingüe todo el día, pues puede ser las dos cosas, no lo tengo claro. Vale, están saliendo Sobre muchas vocación cositas. que comentabas tú, no es tanto vocación como motivación, yo creo. Sí, Hay que estar motivado trabajo, porque ¿no? si no, no podemos hacer las cosas, nos Sí, da motivación es clave. la pereza. Vale, pues genial. Muchas de estas cositas que van saliendo, que luego cuando mandemos la presentación, pues también mandaremos estos y alguien más va contestando, ¿vale? Porque creo que es importante, uno, conocer las herramientas para trabajar y otro, lo que opinan los demás. Entonces, ¿qué se necesita para emprender? Ya lo estamos viendo, lo que estáis contestando en Mentimeter, y os vamos a presentar el primer proyecto que tenemos, ¿vale? El primer proyecto se llama Discover. Entonces, no voy a leer todo esto, pero bueno, es un proyecto que un poco lo que decía Teresa, que es un proyecto que hemos trabajado a nivel europeo donde se miden las 13 competencias empresariales que hemos considerado que todos los futuros emprendedores tienen que tener. ¿Por qué? Porque a veces, por muchas ganas que tú quieras de ser por muchas ganas que tengas de ser emprendedor, si no tienes las competencias necesarias, tu emprendimiento puede ser un fracaso. Y antes de que sea un fracaso, es mejor trabajar en ti primero, trabajar en la idea después para tener un negocio sostenible en el tiempo que te salga bien. ¿Vale? Esto tiene una tradición, o sea, esto no viene de estos 2 años que hemos estado trabajando, porque aquí nuestro socio y nuestro coordinador son alemanes. Entonces, en 2002 se financió el primer proyecto europeo para medir las competencias a nivel de empleo, ¿vale? Se han trabajado siempre a nivel de empleo y estos 2 años hemos trabajado a nivel de emprendimiento. Los alemanes ya conocemos todos cómo son y les ha funcionado muy bien. Entonces, lo que yo os estoy presentando aquí es la herramienta que utiliza el Ministerio de Trabajo para medir todas las competencias de todas las personas que pasan por un programa de empleo. Lo que decía Teresa antes, pues ella está gestionando uno de los programas que hay en España, pero tú como emprendedor o como persona que está buscando un trabajo, dependiendo de la entidad a la que vayas, te examinan las competencias de una manera o de otra, te orientan de una manera o de otra, y en Alemania esto no pasa. En Alemania lo que han conseguido es que con un primer proyecto europeo en 2002 han desarrollado una metodología que vendieron al gobierno alemán y con la que miden todo tipo de competencias para todo tipo de públicos. Si veis aquí, hay para medir las competencias de los ninis, de la gente que se ha salido del mercado laboral, para conocer las habilidades de tu futuro trabajo, ¿vale? Sabéis que en orientación escolar, por ejemplo, se hacen test para ver qué quieres estudiar, pues aquí se han inventado también un profil PAS que se llama así la metodología para ver en qué trabajo encajarías mejor. Se hizo un profil PAS para inmigrantes porque lo que decía Juan es una cosa que preocupa en Europa, ¿vale? Muchas veces no tenemos las herramientas para tratar con inmigrantes y hemos hecho también, bueno, estamos en ello, un programa que se llama COCU para la orientación para personas con discapacidad cognitiva. Entonces, quería poneros esto porque realmente el background que hay es muy largo, son casi 20 años trabajando esta metodología que en Alemania está funcionando, el gobierno la ha comprado y da dinero, muy importante. Entonces, después de todo lo de empleo, se decidió que obviamente el emprendimiento también era una de las partes en la que había que trabajar. Entonces, se ha creado el profil PAR para emprendedores, ¿vale? Pues ¿por qué? Pues porque emprender necesita unas habilidades y unas competencias previas que si no las tenemos que entrenar, porque se supone que el emprendedor debe saber muchas cosas, entre ellos conocimientos, habilidades y las mismas competencias de antes, y porque no todo el mundo puede emprender. Es lo que decíamos, ni puede ni debe, porque si no estás preparado, como decía Teresa anteriormente, puedes fracasar. Y si puedes fracasar, por desgracia, muchas veces implica que pierdes dinero. Entonces, como no queremos que pase eso, pues primero vamos a medir a ver si podemos ser emprendedores o no y con esta medición ver qué nos falta, ¿vale?
Entonces, dentro del proyecto Discover se trabajan 3 cosas: la evaluación personal, una consultoría con un mentoring y un entrenador de competencias en líneas. Entonces, lo voy a enseñar en directo porque creo que es lo más fácil. Vale, entonces estaba yo cacharreando. Esta es la página principal del proyecto Discover, que os la pasaremos, o no sé si la ha pasado Juan porque no veo el chat. Y aquí tenemos 3 partes, ¿vale? El Profil Pass para emprendedores es para usarlo tú mismo para evaluarte tus competencias en emprendimiento. Se puede descargar para imprimir en PDF, para verlo aquí en directo, o se puede hacer en línea. El problema de la versión en línea en España es que nos llegaría a nosotros y ahora mismo nosotros no estamos trabajando con ello. Daros cuenta que os he dicho que esto es una versión alemana y que en Alemania está vendida al gobierno, por lo tanto, detrás de la versión online, cuando tú te evalúas, hay un técnico, ¿vale? En nuestro caso todavía no, porque lo tenemos que tener en abierto durante un cierto tiempo y luego ya hacer lo que queramos con el proyecto. Pero este se acaba de terminar, entonces mínimo 2 años tiene que estar en abierto antes de poder ser, antes de poder venderlo a ninguna entidad. Vale. Entonces, bueno, cuando te lo descargas, al final el Profil Pass lo que te va haciendo es como ir pasando por varias capacidades para que tú mismo te las vayas evaluando. No voy a pasar por todos, obviamente, pero sí quería que vierais un poco cómo es la estructura. ¿Vale? Aquí te va marcando los pasos que debes ir siguiendo y todas las unidades son iguales. Vas a tener un semaforito donde con los distintos colores te puedes medir si la competencia la tienes bien, regular o mal. Ejemplos de personas que se supone que fueron successful en sus negocios y las competencias en sí, ¿vale? Bueno, te dice cuál es tu visión, qué te gustaría, cuáles son tus objetivos del futuro y las competencias. Vemos aquí que hay entusiasmo y automatización. Pues tú mismo te puedes ir haciendo los ejercicios para poder evaluarte, ¿vale? ¿En qué área te has entusiasmado más? Como decía Juan, si no tienes una motivación o un entusiasmo, es muy difícil que el emprendimiento vaya para adelante, ¿vale? Tienes que tener una motivación. ¿Cuáles son mis competencias? Pues en aficiones yo hice ta. Si ves es todo muy cuadriculado porque al final son alemanes, es que esto es así. Y bueno, si veis todo lo mismo, aquí ya cambia. Capacidad de motivar y persuadir a otros. En total se han trabajado 13 competencias, ¿vale? Otra vez, aquí. Realmente cuando tú pasas todo el Profil Pass, ¿vale? Que deberían ser 10 sesiones con un coach, lo que te dice es en qué competencias has fallado o estás más bajito. Entonces se ha desarrollado lo que se llama entrenador de competencias, donde aquí están las 13 que se han trabajado y tú, si pinchas en ellas, tienes un vídeo de lo que sería esa competencia, ¿vale? De la explicación, por ejemplo, qué es la motivación, un entrenamiento con diferentes ejercicios para hacer para aumentar la motivación. Entonces, si veis aquí, a ver, pues el primero sería el ejercicio de los 2 minutos que siempre tenemos que hacer, ¿no? Pues por la mañana, para motivarte por la mañana, elegir tu canción favorita. En el tiempo de trabajo, tomar un break y ponerte en un lugar donde te sientas cómodo, porque ya sabemos que muchas veces en los trabajos no tenemos ese espacio de relax, ¿no? Ni ese momento, y necesitamos pues irnos a un sitio donde estemos cómodos. Y luego por la noche, pues por ejemplo, hacer mi lista feliz, que es una lista donde tú escribes todas las cosas buenas y que te han hecho feliz durante el día. Otro de los ejercicios podría ser el modelo de crecimiento, donde tú pones tus objetivos y los evalúas en la realidad, las opciones, mira si es específico, medible, que esto ya sí lo sabemos todos casi. Y aquí tienes un ejercicio
bueno, pues hay ejercicios más interactivos. Por ejemplo, aquí está el PDF que os estaba hablando de los objetivos, donde tú mismo te haces el ejercicio de cuál es tu objetivo, por qué, cuáles son los beneficios, cuándo quieres lograr. Entonces, todo esto, al tenerlo delante, te va dando un poco una visión de qué es lo que quieres conseguir, ¿vale? Y una vez que hayamos hecho los ejercicios y tal, tenemos lecturas adicionales por si alguien quiere saber más de esa competencia. Esto está desarrollado en varios idiomas, entonces en español vienen fuentes en español, pero si alguien quiere saber en otros idiomas, pues se va a la página del Discover de otros idiomas, que está todo en inglés, en alemán, en español, en rumano y no sé cuál es el otro, y polaco, no me acordaba. Entonces, bueno, yo por ejemplo he elegido uno de los ejercicios y lo he adaptado, ¿vale? Porque al final es lo que os decíamos, que cuando ha venido el coronavirus y teníamos todo esto para hacer en directo imprimiendo, nos hemos dado cuenta de que magia no podíamos hacerlo. Entonces, yo he adaptado, por ejemplo, uno de los ejercicios. He cogido la competencia de creatividad, pensamiento visionario innovador, ¿vale? Que está aquí. Y uno de los ejercicios para hacer mi entrenamiento era el pensamiento divergente, ¿vale? La creatividad significa encontrar soluciones inusuales y abandonar el camino conocido. Entonces, se conoce, no sé si habéis jugado alguna vez o le han puesto en alguna entrevista de selección, darte un objeto cotidiano y pedirte que digas en un tiempo X todas las distintas funciones o las distintas cosas creativas que se te ocurren para ese objeto. Entonces, para ello yo me he inventado un juego, ¿vale? Que se llama Usos alternativos de una botella de agua en 5 minutos. Aquí tenéis el QR, pero igual. Os lo voy a pasar por el chat para que podamos trabajarlo. Ya lo he pasado yo. Perfecto. Entonces, bueno, yo ya había puesto aquí uno para adelantarme un poco al tema. Esta es otra de las aplicaciones que nosotros utilizamos, que se llama Paddles, que es para trabajar en directo, ¿vale? Mientras estamos haciendo pues, las charlas y dando los contenidos. Os invito a que pinchéis en el link que ha puesto Juan. Y igual, esto va a ser en directo. Según vayáis escribiendo, pues deberían salir aquí distintas casillitas con vuestro nombre para los distintos usos. Se me puede dar a me gusta si te gusta lo que te han escrito los demás, etc. Un lavamanos, una regadera he puesto yo, gracias Anónimo. Una R, ¿vale? Un rodillo para amasar, genial. Yo la uso a veces. Entonces, bueno, esto daros cuenta de que al final es un proyecto para que un orientador, un coach esté trabajando en el día a día con las personas que quieren emprender. Entonces, esta serie de ejercicios, pues se meten en sesiones. Aquí lo estamos haciendo un poco rápido para que conozcamos un poco de qué van los proyectos, pero esto no deja de ser un trabajo en el que puedes estar 15 minutos haciendo esto. Nosotros, claro, lo estamos adelantando todo y estamos trabajando en online, que es mucho más difícil. Pero debido a la situación, pues bueno, pues es así. De maraca, genial. Una no botella, regadera, genial con la foto, perfecto. Veo que os gustan estas cosas. De pesas de deporte, ¿vale? De baño para el coche, genial. De camping a tope. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, pues un poquillo, veis que aunque estén los ejercicios y esté el entrenamiento hecho en el proyecto, pero bueno, todos los ejercicios al final se pueden adaptar. Es lo que os decía, nosotros en este tiempo que nos hemos encontrado, pues que todos nuestros proyectos europeos, y estábamos trabajando en muchos a la vez, estaban todos diseñados para ser offline, para tener encuentros en directo, para descargarte las cosas, imprimirlas y trabajarlas. Y en un tiempo récord, al final hemos tenido que hacer pues las diferentes versiones que estés viendo aquí
pues para poder presentarlas en una charla como la de hoy o para poder hacer los piloting que tenemos que hacer, ¿no? El testeo de las actividades, pues es que no teníamos otra manera de hacerlas. Vale. Y ahora le doy paso a Juan para que os presente Forti Challenge. Vale, pues como comentaba Noelia, Ediscover está muy enfocado a trabajar en grupo, a trabajar o individualmente, pero en sesiones con un mentor. Entonces, como ya os ha presentado Noelia, el Profil Pass para emprendedores, que es una herramienta de autoconocimiento y de autoevaluación de competencias muy, muy interesante, os vamos a presentar este proyecto que entendemos que además para trabajo autónomo es muy complementario. Entonces, este proyecto se llama 40 retos para el emprendedor habilidoso, traducido literalmente, aunque suene un poquito raro, pero si dices en inglés 40 Challenges for School Entrepreneur, suena súper bien, entonces no pasa nada. Entonces es un proyecto que está liderado por la Universidad de Córdoba y con socios de España, Irlanda, Rumanía y Polonia. Entonces, nos hemos juntado para crear una serie de retos para mejorar las competencias de los emprendedores. Y lo hacemos a través de una aplicación móvil. ¿Tasa? Vale. Entonces, lo primero que os voy a contar un poquito, supongo que lo sabréis, es la diferencia entre habilidades blandas y duras. Por si alguien no lo sabe, he metido esta diapositiva por aquí por media rapidita. Las habilidades blancas o las soft skills son una serie de competencias personales que son transversales y que tienen como eje las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Entonces son unas competencias personales como la flexibilidad, como el trabajo en equipo, como el liderazgo, que dependen de mí y que son aplicables a todos los trabajos. Entonces son habilidades que valen para todo. Y luego están las habilidades duras, que son las habilidades técnicas, que son destrezas para desempeñar cada tarea. Entonces, si eres panadero, una habilidad dura es hacer pan. Saber amasar sería una habilidad dura. Una habilidad blanda que necesitaría un panadero sería, por ejemplo, atención al público o competencia interpersonal, capacidad de venta. Serían habilidades blandas que necesitaría. Vale. Pues entonces, lo primero que nos planteamos en este proyecto, y para esto ayuda mucho tener una universidad por medio, porque tienen unos procedimientos de investigación bastante regulados, bastante estrictos y que funcionan muy bien. Y entonces nos preguntamos que cuáles eran las habilidades blandas que eran claves para emprender. Entonces lo que se hizo son encuestas a emprendedores de éxito de los 4 países del proyecto. Se realizaron más de 100 encuestas. Una pequeña aclaración es que cuando hablamos de un emprendedor de éxito no estamos hablando de Mark Zuckerberg ni Ana Patricia Botín. Estamos hablando de personas que han emprendido, que han creado un negocio y que ese negocio funciona, es rentable económicamente. Es decir, que han emprendido y les va bien emprendiendo. Entonces, había diferentes perfiles. Había personas que habían emprendido con pequeños negocios y había personas que habían emprendido con plataformas digitales, con diferentes perfiles. Entonces, se propusieron 24 habilidades blandas y se les dio la opción a que los encuestados las puntuasen del 1 al 5. Y luego se hizo la nota media de qué puntuación se les había dado a todas esas competencias. Entonces, de esas 24 competencias, 11 puntuaron más de un 4/5. Es decir, 11 las consideramos que son muy importantes. Y luego había 4 competencias que puntuaron por debajo de 4. Todas las demás, las otras 9, estaban en esa barra media. Entonces, nosotros decidimos elegir 10 competencias de las 10 competencias que más nota habían conseguido, que son las siguientes. Que son trabajo en equipo, que es liderazgo, que es creatividad, adaptabilidad, gestión de conflictos, iniciativa, toma de decisiones, automotivación, capacidad de escucha y servicio al cliente. Entonces os quiero preguntar, vuelvo para atrás, Noelia. No habéis visto nada. Que pongáis en el chat qué competencia creéis que es la más votada o la más valorada por los emprendedores de éxito.
Venga, venga. A ver si no la habéis visto. Creo que he dado una pista ya, pero bueno. Sí, no he sido bastante maja con vosotros. De esas 10 que hay, ¿cuál creéis que es la más valorada? ¿Vale? Servicio al cliente. No quiero, cuando desvelen los resultados, no quiero decir que las otras sean poco importantes. Porque servicio al cliente es muy importante. Pero no es la más importante. Noelia, haz los honores. La más importante es trabajo en equipo. Consideraban que la más importante era trabajo en equipo porque, aunque emprender muchas veces puede parecer un camino solitario, no lo es. Y sobre todo, si funciona, tú vas a acabar rodeándote de un equipo y tú vas a tener tu propio equipo que tienes que liderar. Por eso liderazgo era la segunda más valorada y que tienes que tener iniciativa. Entonces esas fueron las 3 más valoradas. De todas formas, trabajo en equipo sí que como que destacaba un poquito más respecto a las otras, pero las demás tienen una nota bastante similar. Entonces es bastante anecdótico. Pero trabajo en equipo sí que era bastante más valorada que todas las demás. Vale. Entonces, no os voy a contar lo que es el trabajo en equipo, sino que os he puesto esto un poquito a ejemplo de cómo se estructura. Antes, este proyecto se ha desarrollado en una app móvil, que os voy a enseñar así un poquito por la cámara, simplemente para que veáis que existe. No se ve muy bien, pero bueno. Entonces, en esta app móvil, que también tiene una página web, que está aquí, lo primero que puedes hacer es... Es esta, ¿vale? sí, Que sale aquí en la pantalla. hacer un test de autoevaluación. Tú evalúas tus propias competencias, como en el anterior, es bastante más sencillo que el Profil Pass, cuesta muy poquito, cuesta 2 minutos, y tienes una evaluación un poquito aproximada. Y entonces tú ya decides en qué quieres trabajar. Vuelve para atrás un segundito, porfa. Entonces, lo primero que incluimos es una definición de esa competencia que te falta. Es decir, muchas veces nos faltan competencias porque está pasando Noelia de diapositiva porque voy muy lento. No. Y nos queda todavía bastante, pero bueno. ¿Qué es esa competencia? Una pequeña descripción teórico-práctica. No es un PDF de solo texto, sino que intentamos que sea un poco ameno sobre qué implica esa competencia. Una vez que ahora puedes pasar, trabajado, aprendido o leído qué es esa competencia, hay 4 retos. O proponemos 4 retos. Cada uno de los retos es una actividad. Y son actividades que hacemos personalmente. Son actividades autónomas totalmente. Entonces, esto es el ejemplo de las de trabajo en equipo. Son actividades que además están diseñadas para que se realicen a lo largo del tiempo. No son actividades complicadas, pero son actividades que hay que desarrollarlos a lo largo de 3, 4 días, algunas un poquito más, algunas un poco menos, algunas incluso un día al mes. Por ejemplo, intercambio de funciones es una actividad para que tú, como líder de un equipo de trabajadores, seas consciente de las tareas que tiene cada uno de tus trabajadores, entonces pases cada lunes del mes 2 horas en un puesto diferente. Entonces, un lunes trabajas en atención al cliente, otro lunes trabajas pasas 2 horas con el equipo técnico y así vas viendo cómo funcionan cada una de las partes de tu empresa. Entonces, eso es un trabajo autónomo que es personal, que nadie te evalúa, porque es para que tú tomes conciencia de cómo funcionas tú con estas habilidades. Esta mañana, además, es muy fácil seguirlo porque en la aplicación tiene aplicaciones. Ayer o antes de ayer, mientras estaba preparando la presentación, me puse a cacharrear con las estas para buscar una captura de pantalla y esta mañana me he despertado, me he venido aquí al salón a ponerme con el ordenador y me ha saltado clink, clink, digo, a ver quién me habla. El Forti Challenge diciéndome que tenía que hacer mi trabajo en equipo de toma de decisiones en grupo. Entonces es algo bastante sencillo que no te implica salirte de tu trabajo, sino que dentro de tus propias labores o de tus propias tareas incorporas una serie
de pautas que te damos en las actividades para mejorar tu desempeño. Entonces es que es súper sencillo y súper práctico. Acabando un poquito ya con este tema. Nada, simplemente que eso, que las actividades que son autónomas y que podéis realizar vosotros. Otra de las... Pasa, Noelia, si puedes. Otra de las cosas que tiene este proyecto es un equipo de mentorización. Entonces, tenéis suerte de que el equipo de mentorización de España tiene dos entidades, una de las cuales es la Universidad de Córdoba, que al ser los coordinadores del proyecto están bastante atentos y les llegan las notificaciones. Entonces, ¿qué es esta plataforma de mentorización? Si vais a la página web, iniciéis sesión, si le dais ahí a iniciar sesión, os aparece, aparte de proyectos, socios, formación, casos de éxito y tal, os va a salir tutoría. Entonces, si os dais de alta como estudiantes, New Student Account, no os asustéis porque esté en inglés y entráis como estudiantes, os va a dar la opción de contactar con mentores de vuestro país, que hablen español. Entonces, probablemente podéis contactar y hacerle preguntas respecto a las competencias que están trabajando a alguna de las personas de la Universidad de Córdoba que los haya desarrollado. ¿Vale? Entonces, además, como podéis contactar a varios mentores, algunos os acabará contestando. Pinchad el idioma si entráis español, porque a veces va a contestar alguien en polaco. Están aquí arriba los idiomas. Sí, nada, esto es así. Os saldría la pestañita de tutorización. Si vuelves a la plataforma, a la presentación, perdón, se ve ahí que aparece tutoría. Y te sale así tal cual para que selecciones tú el tutor que quieras. Y nada, súper sencillo. De todas formas, lo más interesante de esto son las actividades autodirigidas por vosotros mismos. Eso es lo más interesante. Pasa si quieres ya, Noelia. Y nada, esto es una pequeña cita que os la dejo aquí de uno de los emprendedores, porque todos los proyectos los probamos antes de hacerlos públicos. Entonces, esto lo probamos con emprendedores en los distintos países, con 10 con 50 distintos, 10 cada entidad, y esto fue una de las citas de uno de ellos. Siguiente, si quieres. Y ya todo tuyo. Vale, pues bueno, este lo voy a contar rapidito, pues porque ya tengo miedo de que se caiga. Vale, entonces, bueno, si ven nuestra presentación ha pasado un poco desde el Profile Pass, que es el autodiagnóstico tuyo propio de las competencias, con un entrenador más o menos desarrollado. El que ha contado Juan del 40 Challenge es una aplicación para que te recuerde el hacer pequeños retos, igual para entrenar tus habilidades y tus competencias. Y ahora el Access Enterprise también trata de tema de emprendimiento, pero está más enfocado a grupos en riesgo de exclusión o colectivos más vulnerables. ¿Por qué? Pues bueno, porque se ha visto con este proyecto que había muchos colectivos que están fuera de lo que sería un emprendedor estándar, ¿no? Bien por su situación, bien porque estaba fuera del mercado o bien por otra serie de circunstancias no tenían cabida en lo que son los proyectos normalizados. Entonces, con este proyecto, ¿a quién nos dirigimos? Pues a esas personas desfavorecidas por cualquier tipo de consecuencia, ¿no? De sexo, discapacidad, raza, o porque estaban excluidas del mercado laboral. Gente, por ejemplo, que ha salido de prisión también está participando en este proyecto. Y a profesionales que pueden ser formadores o coaches empresariales o orientadores. Entonces, bueno, al final con este proyecto que se ha creado, pues otra vez una nueva metodología de emprendimiento, sobre todo orientado a los orientadores que trabajan con estas personas, ¿vale? Para que tengan pues bueno, un curso desarrollado en tipo Moodle para que se puedan formar. ¿Por qué? Bueno, aquí están los módulos, que ahora los vamos a ver. A ver si me deja pasar. Pues ¿por qué? Porque bueno, en los proyectos europeos normalmente se trabaja así, ¿no? Primero hay un estudio de casos, un análisis de por qué se va a hacer ese proyecto, daros cuenta que trabajamos a nivel europeo con distintos socios y las realidades son totalmente distintas en cada país. Entonces, primero lo que necesitamos es una base sólida
para luego poder desarrollar pues, las herramientas con las que queremos trabajar. Entonces, aquí se hizo un estudio de si existían herramientas de emprendimiento para este tipo de colectivos, ¿no? Y cómo poder implementarlas, y además sacamos también que los orientadores no estaban en sí formados para trabajar con cierto tipo de personas, que las metodologías que hay en España al final pues son, cada país ha hecho su estudio, ¿no? Pero en España lo que vimos es que lo que te enseñan en los cursos de emprendimiento o de orientación hacia el empleo no tratan como las habilidades básicas para tratar con cierto tipo de personas. Una vez que hicimos el estudio, se ha hecho una fase de testeo, como ha dicho Juan, en casi todos los proyectos se hace, para saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. Entonces se hizo con orientadores y se hizo con futuros emprendedores que han participado en sesión que les ha dado ese orientador que ya se ha formado, ¿vale? Y en el Intellectual Output, que hemos dicho que son las cositas que se van desarrollando en los proyectos, se ha creado un manual del curso que detalla cómo establecer pues, esa primera educación emprendedora para los diferentes grupos que hay, diferentes colectivos. Vale, esta sería la plataforma, os lo voy a enseñar muy por encima porque este proyecto todavía está en curso, ¿vale? Y lo estamos desarrollando. Entonces, a ver si se carga. Lo que podéis ver aquí es una versión que está sin desarrollar todavía, ¿vale? Si lo veis, está hecho en Wix, todavía no tenemos un dominio propio, no se quiere cargar. Bueno, pues nada. Bueno, básicamente lo que sale es esto, ¿no? Va a salir lo que es la metodología y aquí va a salir lo que hemos conseguido en estos estudios primeros, el manual para el consejero y el módulo de formación que te va a llevar a un Moodle. Bueno, ahora sí que sale. Si ves, está todavía en desarrollo. Si pinchamos no nos va a salir nada, por lo tanto nos vamos a pasar la página porque la tenemos que terminar en este mes. Y bueno, aquí pues tendríamos los módulos, etcétera. Lo que sí que nos parece interesante de este proyecto, os lo queríamos presentar así brevemente, porque el Moodle quedará más o menos así, ¿vale? Tendremos un manual del curso, de cómo implementarlo, conocer al emprendedor, porque es importante que antes de lanzarnos a tener una idea y a desarrollar la idea, el emprendedor se conozca y nosotros lo conozcamos también para poder trabajar con él. Poner la idea en realidad, herramientas de planificación y luego una guía paso a paso para llevar sesiones con estas personas. En cada módulo, digamos que hay una serie de igual de ejercicios para hacer o de fichas para trabajar con la persona emprendedora, ¿vale? Esto, aunque esté en español, es que se ha traducido desde aquí, pero está en inglés todavía porque lo que os digo que estamos en ello, ¿no? Yo he vuelto a adaptar una de los ejercicios, ¿no?, que tenemos para este proyecto, porque como os decía anteriormente, todo lo que se ha trabajado offline, pues ahora se tiene que trabajar online. Sí, online. Entonces, os voy a pasar el enlace, o Juan, si puedes, copia y pasa, porque no sé por qué yo no puedo entrar en el chat. Aquí ya puedo. Esta es una de las herramientas que usamos con los emprendedores, ¿no?, y donde se trabaja el qué te hace único. Si vais a entrar, os pido que os vengáis aquí, que son notas adhesivas y podéis escribir lo que quieras y pegarlo por la pantalla. Esta es una de las herramientas, como veis, está desarrollada de una manera muy fácil, porque no sabemos cuáles son las habilidades que tiene ese emprendedor que viene con unas ciertas dificultades de base. Entonces, todo se ha desarrollado para que sea con dibujos y con la menos letra posible, porque ya sabemos que hay colectivos que, bueno, pues que su fuerte no es leer o que a veces se aturullan, ¿no?, cuando hay mucha letra y no se trabaja bien. Entonces, todas las herramientas están basadas en dibujos o en cuadritos o expresiones con fotos, etc. Entonces, por ejemplo, esto, el que te hace único, evalúa al emprendedor desde la actitud y el estado mental que tengo para emprender, cuál es mi visión de futuro, en el corazón los valores y pasiones que te mueven como emprendedor,
las habilidades que tienes y los pasos hacia el éxito que has dado para conseguir tu idea o para poder montarla, ¿no? Entonces, esto se trabaja con la persona porque este proyecto sí que sí va con un coach. Si no, no se podría trabajar porque son herramientas que te las tienen que explicar, porque no hay una explicación como tal, al igual que sí que la había en el Discover o la había en el 40 Challenge. Entonces, bueno, esta es una de las versiones que, como veis, es sencilla, se podría trabajar súper bien. Y de este no os vamos a contar mucho más porque lo que os digo, todavía no está la plataforma en español, nos falta subir casi todo traducido porque todo se traduce en los proyectos europeos y poco más. Cuando esté Genial. todo, yo me voy a quedar en el grupo de Telegram, no hay problema, y cuando esté Y nos pasas todo, ¿verdad? lo pasamos. También Genial, tenemos si te newsletter, parece... si a alguien le interesa. Genial. Vale, si te parece, además, todos estos materiales, si nos los pasáis, se los vamos a enviar a todos en un mail. Y si queréis, damos paso a preguntas, por si hay alguien que quiera levantar la mano o poner alguna pregunta por el chat. Perfecto. Sí, mira, Qué tenemos pena que se hayan caído las otras de antes. una mano levantada. Sí, es que justo en paralelo ya empiezan las otras ponencias también, entonces a lo mejor pues ya han ido yendo al resto de salas. Disculpad por el inconveniente. Nada. Mira, voy a dar paso a Melodía y con esto cerraríamos, ¿vale? Vamos a ver qué duda tiene Melodía. Melodía, tienes que activar tu audio de abajo a la izquierda y cuando quieras. Buenas noches ya. Hola. Mi pregunta es, habéis hablado antes de lo del Erasmus Plus. No sé si Noelia recuerda que me dijo que sí, que yo podía realizarlo siendo un programa superior universitario, que podría acceder a ello. Mi duda es cómo funciona ese tipo de Erasmus para las personas como por ejemplo yo, no es una carrera universitaria, sino que es el programa superior universitario. Vale, es que son dos cosas totalmente distintas. Se llama Erasmus Plus porque hace unos años cambiaron el nombre del programa para englobar en una misma palabra las distintas acciones que hay, ¿vale? Entonces, dentro de Erasmus Plus están estos proyectos europeos que son de intercambio y de buenas prácticas, y hay otra línea que es el Erasmus tal cual lo conocemos. Entonces, en ese Erasmus no es en el que estamos nosotros, porque nosotros no somos una entidad ni de envío ni de acogida porque tiene que ser una universidad, ¿vale? Otra cosa sería un voluntariado europeo, que ahora se llama Cuerpo de Solidaridad, pero lo que nosotros estamos tratando son unas convocatorias muy específicas que están dentro de lo que sería una línea del Erasmus Plus, ¿vale? Hay un Erasmus Plus K1, K2 y K3. El K1 serían intercambios, digamos, entre jóvenes de movilidad. Proyectos de movilidad. Sí, el K2 sería lo que estamos tratando nosotros, que son proyectos de buenas prácticas y más enfocados a temas pues, educativos y tal. Y el K3 sería más de incidencia política, ¿no? De intentar cambiar un poco la política desde los proyectos y desde abajo. Entonces, lo que tú estás preguntando, Melodía, que es otra cosa que no tiene nada que ver. Y que no te puedo responder muy bien porque no lo sé. Porque eso tienes que hablarlo con el centro donde estés, porque a lo mejor sí que hay un tipo de convenio diferente. Genial, pues muchísimas gracias por la respuesta, Noelia, y a Noelia y Juan por haber estado con nosotros y por haber hecho esta presentación a pesar de los inconvenientes. Ha estado fenomenal, la gente está encantada y esta sesión se queda grabada y a la gente le pasaremos el material, ¿vale? No te preocupes, Perfecto. no os preocupéis en este caso que no se han perdido nada, ¿vale? No hay nada que se haya quedado ahí sin contar. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, y a los asistentes recordaros que os he dejado el enlace para ir a las últimas salas, que ya casi acabamos. Están ya en proceso las salas de experiencias de emprendedores. Y nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, gracias.